Buenas tardes, ¿hay alguien ahí? ¿Cómo estamos, amigos? Aquí Germán Salvatierra de Palma de Mallorca. Hoy es lunes, es de noche, ya aquí son las 7:30 de la tarde y vamos a ver Donna Lee, pero ahora improvisando sobre Donna Lee y desmenuzando los acordes y quitándonos el miedo para tocar sobre estos temas que a veces dan como cierto respeto, ¿no? Bueno, vamos al tema que el tiempo apremia. El tema está en la bemol. Si está en la bemol, habíamos dicho que tiene cuatro bemoles. En mi canal podéis ver lo del círculo de quintas, que cuando de la bemol tiene cuatro bemoles, significa que si, mi, la y re están alterados, tienen bemol. ¿Sí? Entonces, el tema empieza de esta manera. Empieza con la tónica en la bemol. Vamos a hacer la primera parte, ¿no? Tipo bossa, para hacerlo lento. Salida. Y empiezo otra vez. Vamos por parte. La primera parte empieza en la bemol, hace la bemol, fa 7 y si bemol. Y después hace si bemol menor séptima, mi bemol, la bemol. Vamos a llegar hasta ahí. Ahí lo que toqué fue la tónica, el dominante secundario para ir al segundo grado, ¿sí? Porque el fa séptima no existe dentro de la bemol. Dentro de la bemol el fa, ¿cómo es? Menor, en la relativa menor, ¿sí? Esto es un dominante secundario para ir al segundo grado, pero en lugar de caer en el segundo grado como menor, que es lo que tocaría en la progresión, que sonaría así, lo que toca en realidad es un dominante. Y después hace menor, para ir 2, 5, 1 y volver a la bemol. ¿Se acuerdan que el 2, 5, 1 es el segundo y quinto grado de la tonalidad? Estamos en la bemol, este es el segundo grado, si bemol menor séptima, mi bemol quinto, primer grado. ¿Sí? Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Aquí lo que yo sugiero para empezar a tocar, porque aquí lo que tengo es la escala jónica o lidia de la bemol, ¿no? Vale. Cuando sigo, el siguiente acorde es el fa dominante. Este fa dominante es un dominante que va menor, que en realidad sería sobre el segundo grado, lo que diría, porque la progresión sería así. ¿Ves? Eso sería con los dominantes y la progresión. Pero lo que pasa es que el tercer acorde no es el segundo grado, que lo que toca, que es un si bemol menor séptima, es un si bemol séptima. Entonces, voy a tocar aquí la escala mayor melódica de fa, que es el quinto grado de la menor melódica, ¿no? Ya lo habíamos visto en la escala menor melódica. Y después caigo en si bemol. Aquí puedo tocar la escala mixolidia. O puedo tocar la escala lidia B7. O puedo tocar la escala dominante, ¿no? Algo así era. Hay muchas cosas para tocar. Pero no veamos lo de que hay que tocar. Primero vemos dónde estamos parados. Entonces, un consejo. En lugar de empezar en la bemol, empiecen en fa menor, que son la misma nota de la bemol, que es el relativo menor. Y cuando caigo al fa séptima, busco su tercera para generar esa tensión, para después ir al si bemol séptima. Entonces, toco fa menor. En esa frase yo pasé por fa menor, la tercera de fa, que es la, toco el arpegio y toco en la séptima de si bemol. Esto es lo interesante que tiene el jazz, cómo uno puede ir surfeando sobre los acordes y viendo la nota, lo que llaman la nota target, donde yo voy, a la nota que voy, a dónde voy a atacar. Entonces toco fa menor para resolver, porque esto dura y ahí cae en fa, dura un compás en la bemol. Y un compás dura el si bemol también, ¿no? No, dos compases dura el si bemol. Un compás, otro compás. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Y ahí viene el cambio
2, 5, 1. Otro compás. ¿Sí? Entonces, cuando toco el Fa, lo veo como nota target o nota al blanco, target es el blanco, a la tercera de Fa, la tercera mayor. O sea, es como que la hago menor la escala y después la transformo en mayor, la mayor melódica, no usen la mayor jónica, la mayor melódica que es la dominante que va sobre esa escala, ¿no? ¿No? Y caigo en la tónica. Entonces, Fa menor. Ahí está otra vez, caí en el Si bemol. ¿Ves que pasé por el Fa? Fa menor, Fa mayor y Si bemol. Hay muchos tipos de viajes en Fa menor. Entonces Fa menor, Fa mayor melódico, Si bemol, que ahí puedes usar la mixolidia, la lidia B7, la escala alterada, hay muchas cosas, muchas escalas para tocar sobre estos acordes, ¿sí? Después sigue y hace un 2, 5, 1 a La bemol. El Si bemol se transforma en menor para hacer segundo, Mi, La. Entonces, voy a hacer el viaje. Ve lo que hice el 2, 5, 1 para el La bemol. Estoy tocando lento para que vean los cambios por donde yo estoy yendo, ¿sí? Lo que sigue luego es el 2, 5, 1 a Re bemol, que el Re bemol es, ¿qué es? El cuarto grado de La bemol. Y después hace Sol bemol. Aquí es un 2, 5, 1 que yo puedo tocar tranquilamente sobre el dominante. Lo que hice ahí fue tocar sobre el dominante. Ahí lo hice menor. Bueno, aquí pasa porque pasa lo siguiente. Porque hace Pa, Pa, Re bemol, Sol bemol. Cuando yo toco el Sol bemol significa que este Re bemol, que es jónico o lidio, jónico, vamos a hacerlo más jónico, o lidio, en realidad cae como lidio, pero vengo del 2, 5, 1 generado sobre esa parte. Cuando toco el Sol bemol, ese Re bemol lo puedo tocar como dórico, que calza perfecto sobre el dominante. El quinto grado de cualquier escala, de cualquier acorde dominante o de un dominante, digamos, clásico, en el quinto grado está la escala dórica. ¿Ves? ¿Sí? Entonces, otra vez, volvemos. 2, 5, 1. Entonces, voy otra vez. Fa menor. Dominante. Y dominante. 2, 5, 1 a La bemol. Y al 1. Bueno, en esta parte, cuando toco el 2, 5, 1 Re bemol, ¿sí? Acuérdense que el Re bemol, cuando hace Sol bemol, ese se transforma en menor. Y después hace La bemol, la bajada, el La bemol a Fa. Eso volvemos a tocar Fa menor y el Fa mayor melódico. Y La bemol otra vez, ¿sí? Es un poco complicado esto porque tiene muchos cambios, pero los cambios están muy cerca, ¿sí? Era La bemol, dominante, segundo grado dominante, que se hace 2, 5, 1. Después 2, 5, 1 a Re bemol, que es el cuarto grado de La bemol.
Y después el sol bemol que hace que esta escala se transforme en dórica. Pa, 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 jónico, dórico. Y después la bajada, la bemol cromático para fa, que es fa menor. Y otra vez el si bemol y el 2, 5, 1. Y vuelve a la bemol. ¿Sí? Después sigue el tema sigue y vuelve a lo mismo. Y ahora hace un 2, 5, 1 al relativo menor que fa. Sol semidisminuido, dominante y fa menor. Y fa menor, do, y fa menor, si disminuido. Y la bajada de 3 dominante a 2, 5, 1. Y 2, 2, 5. No es tan complicado. Vamos a la parte que se va al relativo menor. Vamos de arriba y voy a llegar a esa parte. 2, 5, 1 a la bemol. 2, 5, 1 a la bemol. Re dórico, la bajada. Dominante de si bemol, 2, 5, 1. Otra vez. Dominante, segundo grado, medio dominante. Y ahora viene el 2, 5, 1 a fa menor. Estos son relativos, el 2, 5, 1 a menor, que es el sol semidisminuido, 2, 7, que puede ser el 2, 7 alterado, y el fa, y dominante, y fa, y dominante, fa, y el disminuido. Cuando toco esto, el 2, 5, 1 a fa menor, puedo tocar perfectamente la escala menor melódica de fa y suena de puta madre. ¿Sí? Porque yo voy a tocando pa, 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 pa. Y otra vez. Y el 2, 5, 1. Y el... Bueno, entonces, lo que sería es el 2, 5, 1 a fa menor. Esto es el menor melódico de fa. Pa, pa, hasta que hace el si disminuido. Este si disminuido en realidad es la tercera, el acorde formado de la tercera del dominante de sol. ¿Ves? Lo que se forma en la tercera. Es como tocar un sol, porque es una tensión para ir al do, que es el tercer grado de la bemol, dominante, 2, 5, 1. ¿Sí? Entonces, cuando caemos en el fa, do, acuérdense que es menor melódica de fa, ¿sí? O lo que sería mi alterado. También puedo tocar sobre dos escalas, que sería sobre fa menor melódico y do alterado. Pero bueno, sería un poco más complicado. Mejor sería tocar sobre el fa menor melódico. Entonces, resumiendo, empiezo, la bemol sería fa menor, fa dominante, si bemol 7, que es un mixolidio, lidio B7 lo que hablamos, y 2, 5, 1 hacia la bemol. 2, 5, 1 a re bemol, más 7, re bemol, esto sería re bemol dórico, porque es el que entra perfecto sobre el sol bemol, y otra vez fa menor hacia fa mayor, porque hice la bemol, fa, y otra vez si bemol, lo que hice ahí fue volver luego, ¿no? Con el turnaround. Esto se llama turnaround. Sí, sería el... ¿Sí? Que después veremos más adelante un poco de walking. Pero acuérdense, es mucho más simple de lo que parece, porque en realidad estás tocando sobre el fa menor, fa séptima dominante, si bemol,
y el 251 a la bemol, y después a re bemol, ¿ves? Y el fa menor para fa mayor melódico. ¿Sí? Y sobre la bemol. Bueno, amigos, espera que el cable no me va bien. Espero que les haya gustado un poco la explicación, y les haya gustado bastante, la explicación del Don Ali. No es fácil pasarlo así, aparte no tengo un backing atrás porque se me ha jodido un aparato que iba a usar. Pero lo importante es poder tocar la forma sin acompañamiento, solamente con un clic, para tener la forma en la mente, ¿sí? Pensando en los acordes. Eso es muy importante. Para que tú escuches los cambios de acorde cuando vas soleando, entonces vas viendo cómo vas enlazando las escalas. Sí, hay 1000 formas de enlazar escalas y ahí es donde está el trabajo y ahí es donde está un poco la libertad, donde a veces surgen cosas que tú dices, hostia, perdón, si meto esta escala y la meto con la otra y tal, y no caigo en la tercera, caigo en la séptima, perdón. Igual me suena, pero mejor que usando con las terceras. Hay 1000 formas de enlazar las escalas. Pero esto es muy importante, el trabajo de horas de vuelo con el tema de las escalas y con el tema de las armonías. Pero para eso hay que tener la forma en la cabeza. Yo tengo que tener la forma y por dónde van los acordes y cuánto dura cada acorde. ¿Sí? Les deseo una bonita semana hoy que es lunes y ya empezamos marzo. Ya estamos en el mes 3 del año. Les mando un abrazo inmenso. Gracias por vuestro apoyo. Me parece impresionante el apoyo que me dais y el ánimo que también me dan todos para que siga adelante con el canal. Y bueno, y seguimos con las clases online, como ya les dije, por WhatsApp o Skype. Y nos veremos seguramente en una semana. Será hasta pronto. Gracias.